la mecánica de suelos, ¿no? Valga la redundancia, porque tipos de suelos también ven en la ingeniería los agrónomos, ¿no? Ellos ven el suelo desde otro punto de vista, ellos ven el suelo desde el punto de vista de la riqueza del suelo, pues, ¿no? De los nutrientes, de las características del suelo para que puedan, pues, recepcionar las plantas, ¿no? Entonces, ellos evalúan todos esos tipos de suelos. Nosotros, más bien, esos suelos no los usamos. Esos suelos, cuando vamos a construir, los retiramos, esos suelos que ellos trabajan, y nosotros los trabajamos, es decir, toda la tierra vegetal, nosotros la retiramos y trabajamos con otro tipo de suelos, ¿no? Suelos que sean destinados para la construcción. Esa capa de tierra vegetal la usamos para los jardines, para el área verde, para todas esas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa la mecánica, acuérdate, y en cambio a ellos les interesa la química, básicamente algo de física. Nosotros nos interesa básicamente la mecánica, ¿no? Y también algo de física, de química, perdón, ¿no? La mecánica, es decir, nos interesa hablamos de las fuerzas y de los esfuerzos, ¿no? Entonces, ya pues nos interesa el esfuerzo de tracción, el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de torsión, etcétera, etcétera, el esfuerzo cortante, todos los esfuerzos que hay, esos fenómenos físicos que se presentan en la resistencia de materiales, que se analizan ahí, nosotros los pasamos acá, ¿no? Al suelo, cómo se comporta, porque eso es lo que el suelo va a soportar carga. Entonces, el punto de vista, los análisis, el criterio, difiere totalmente de lo que ven los agrónomos. Bueno, vamos a los tipos de suelo. Entonces, vemos que el suelo se denomina a todo el espesor de la corteza terrestre donde se realizan las obras civiles y del que al momento de la construcción de estas obras importa que sus propiedades físico-químicas y mecánicas en especial, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso es suelo. Ahora, vemos que para nosotros, básicamente, en términos generales, hay tres tipos de suelo. El suelo granular, el suelo cohesivo y las turbas, ¿no? Esos son los suelos que nosotros vemos. Los suelos granulares. Las partículas de suelo, en este tipo de suelos, ¿no? Las partículas de suelo no tienden a juntarse ni a adherirse. Sus partículas son relativamente grandes, llamados también suelos granulares o llamados friccionantes, también le dicen no cohesivos. ¿Cuáles son estos suelos? Las gravas, las arenas y los limos. Ya vimos, ¿se acuerdan de la clase pasada? Eso han visto ustedes en geología también. Las rocas no. Para nosotros roca no es suelo, ¿ya? Roca estudia la ingeniería geotécnica. Bueno, entonces, ya pues, ¿qué características, a ver, ¿se acuerdan? ¿Qué características en común tienen las gravas, la arena y los limos? ¿Quién me podría decir? A ver, vamos. Desde el punto de vista mineralógico, ¿se acuerdan? A ver. Su porosidad, ingeniero. Su porosidad, ya. Pero básicamente, su composición. Claro, es decir, la grava, la arena y el limo tienen la misma composición mineralógica que la roca madre, ¿no? La grava, la arena y el limo han sido los agentes generadores de este tipo de suelo, son agentes físicos, ¿no? Que generan esfuerzos. Entonces vimos pues toda la gama de agentes físicos que hay, ¿se acuerdan en la clase pasada? Bueno,
Y estos son, pues, ¿no? Las gravas, las arenas y los limos. Esos son los suelos granulares, también conocidos como friccionantes o no cohesivos. En un suelo de grano grueso, el origen mineralógico que constituye las partículas influye relativamente poco en las propiedades geotécnicas del suelo. Es decir, de dónde proviene no influye mucho en las propiedades geotécnicas, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido vemos las gravas. Las gravas, pues, son los fragmentos de roca de tamaño comprendido entre 3 pulgadas a aproximadamente medio centímetro. Pueden ser producidas por el ser humano también, en cuyo caso suele dominarse piedra partida, piedra chancada, ¿no? O puede ser el resultado de procesos naturales. Cuando es así, en este caso, además suele suceder que el desgaste natural producido por el movimiento de los lechos de los ríos puede ser que haya generado formas redondeadas, ¿no? En cuyo caso se le conoce pues como canto rodado. En nuestro caso, ustedes ven pues las piedras que vienen de los cerros que hay, pues las montañas que hay en el sector de Aguaitía, en toda esa cordillera, eh, caen pues al río y muchas veces el río los arrastra, ¿no? Y entonces, como les dije, por ese fenómeno abrasivo es que redondea sus cantos y entonces llegan cantos rodados, ¿no? Básicamente. Pero no en todas partes llega canto rodado, ¿no? Hay algunos lugares en los que se encuentra de pronto que tiene menos intensidad de corriente, del flujo de corriente en las aguas, entonces hay algunos lugares en los cuales los vértices de estas piedras no son tan lijados, no son tan, y entonces no son semi redondeados o a veces hasta angulosos. Son producto de la desintegración mecánica de la roca y en consecuencia tienen la misma composición mineralógica que la roca madre. Las gravas generalmente, la forma, en las gravas, la forma de sus partículas son angulosas, pueden ser subangulosas, subredondeada o puede ser redondeada, ¿no? Los cantos rodados. Dependiendo de la intensidad del transporte a las que hayan sido sometidas, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, la forma que tienen estas gravas obedece básicamente a la intensidad del transporte, ¿no? Cuanto más redondeadas haya sido, la intensidad del transporte ha sido mayor, ¿no? A más velocidad, más turbulento de repente a las aguas, y entonces se van a lijar pues más, ¿no? Un fenómeno abrasivo, como les digo. Pero conjuntamente con las gravas llegan las arenas. Las arenas pues tienen un tamaño de partículas de 0,5 centímetros, de medio centímetros a aproximadamente 0,1, una décima de milímetro, ¿no? Pequeñitos, imagínate, ¿no? La forma de sus partículas son angulosas, subredondeadas o redondeadas, dependiendo de la intensidad también de transporte a las que han sido sometidas. Entonces, cuando se genera pues este fenómeno abrasivo, el río, más arena, esa fricción a la roca comienza a disgregarse, ¿no? Entonces los pedacitos, los polvitos generalmente son arena. Igualito, pues son producto de la desintegración mecánica de la roca y en consecuencia tienen la misma composición mineralógica de la roca madre. Las arenas son materiales que se caracterizan pues porque cuando están limpias no se contraen cuando se secan, ¿no? No son plásticas. ¿A qué me refiero con no son plásticas? Un ejemplo para determinar si el suelo es plástico es que cuando le echamos un poquito de agua y en la mano pretendemos hacer rollitos, entonces con este suelo no se puede hacer eso, ¿no? No es nada plástico. Y cuando se les aplica una carga, se comprimen en forma instantánea, ¿no? Rápidamente se comprimen, ¿no? Eso, para compactar son muy buenas, por ejemplo. Esas son las arenas. Y ya podemos ver que hay arenas finas, arenas gruesas, ¿no? El suelo arenoso es ligero, y filtra el agua rápidamente dentro de él porque tiene poros, pues, ¿no?
Tiene baja materia orgánica, por lo que es poco fértil, y se compone pues de partículas minerales que varían desde un cuarto de 6.35 milímetros, que es un cuarto de pulgada, a 0.05 milímetros de diámetro. Son partículas bien pequeñitas. Y así son, ¿no? Si las vemos ante el microscopio electrónico, así son sus formas, mira, de las partículas de la arena, ¿no? Redondeada, subredondeada, angulosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tiene poros, ¿no? Esos poros, pues, son estos que están acá, estos huecos que hay acá. Esos poros, por ahí es donde deja pasar el agua. Bueno, pues esa característica puede ser una ventaja en algunos casos y una desventaja en otros casos, ¿no? Y más pequeño que la arena, ya viene a ser el suelo limoso, ¿no? El suelo limoso, pues, este material es estéril, ¿no? Es decir, no sembrar en él algo no tiene ningún nutriente, no va a crecer nada ahí. Es pedregoso, filtra el agua con rapidez, pues porque es igualito que la arena, solo que es más pequeñito. La materia orgánica que contiene se descompone muy rápido. Son minerales naturales más pequeños de 0.05 milímetros, ¿no? Carecen de plasticidad y tienen poca resistencia cuando están secos, ¿no? No resisten casi nada. Ese es el suelo limoso. Bueno, el limo, acá hay una imagen del limo. Limo, por ejemplo, se aprecia cuando hay creciente y después baja el agua eh, y entonces deja ahí el limo, se puede observar. El limo, pues, como hemos dicho, es un sedimento. ¿Se acuerdan que hemos visto que es un sedimento la clase pasada? Ahí está, a ver. Es un sedimento, vamos a señalarlo. Es un sedimento transportado en suspensión por los ríos y por el viento. El viento también se los lleva, ¿no? Que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre terrenos que han sido inundados, ¿no? Cuando de pronto los lleva el viento, eh, se va a depositar en lugares donde ya la fuerza del viento es menor al peso que tendría cada partícula, entonces comienzan a caer, ¿no? El tamaño de las partículas generalmente comprendido entre 0.1 milímetro a 0.005 a 5 milésimas de milímetro, ¿no? También igual son resultado de la desintegración mecánica, por lo que su composición mineralógica es la misma que la roca madre, ¿no? ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, acá hay dos, mira, acá, las partículas tienen forma abultada, ¿no? Sus tres ejes son del mismo orden de magnitud, ¿no? Son como pelotitas, básicamente. Poseen poca a ninguna plasticidad. Entonces, todo este grupo de suelos granulares no son nada plásticos. Esa es una característica fundamental. Sigamos viendo. Y entramos al campo de los suelos cohesivos. Suelos cohesivos son los que tienen la propiedad de atracción intermolecular, con una capacidad cementante y de crear una masa de suelo, como por ejemplo las arcillas, pues, ¿no? Es decir, a ver, los suelos granulares no poseen esta propiedad de atracción intermolecular, no están cohesionados, pues, ¿no? Como estos suelos. Están separados, como hemos visto ya en el gráfico, en el microscopio electrónico. Ahí está, mira, todos totalmente separados. En cambio, estos suelos sí están cohesionados, sí están juntos, están unidos sus partículas. Y en consecuencia, ¿por qué? Porque tienen una atracción intermolecular entre las partículas. Y al estar así unidos, tienen una capacidad cementante, es decir, forman pues grumos, acá le dicen bola bola,
¿Qué más? Pelotas, etcétera, etcétera, ¿no? Masas de suelo cementadas, no sea totalmente cementadas no significa que estén con cemento. Cementadas significa que estén cohesionadas, ¿no? Así duras, petrificadas, así se forman cuando están secas. Entonces, pero para poder analizar, tenemos que analizar las arcillas. Vamos a recordar términos que ustedes manejan desde el punto de vista químico. Recuerden, por ejemplo, ¿qué es un silicato? Silicato es el grupo de minerales de mayor abundancia, ¿no? Constituyen más o menos el 95% de la corteza terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser petrogénicos. Génicos viene de genética, ¿no? De dar origen, ¿no? Es decir, los minerales que forman las rocas, los minerales que originan, que crean, conforman la roca, para ser más exactos, ¿no? Esos son los silicatos. Todos los silicatos están compuestos por silicio y oxígeno, ¿no? Estos elementos pueden estar acompañados de otros, ¿no? Entre los que destacan, por ejemplo, el aluminio, el hierro, magnesio o el calcio. Los silicatos forman parte de la mayoría de las rocas, las arenas, las arcillas, generalmente, ¿no? También se puede obtener vidrio a partir de muchos de estos silicatos. Ese es un término, silicato. Entonces, minerales que forman la corteza terrestre. Ahora, ¿qué es un coloide? Ahí en el aula virtual, ahí hay un video para que mires y ahí aclara, para que tengas más claro, qué es un coloide, ¿no? En física y química, un coloide es un sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal, ¿no? Todo eso se refiere a lo mismo. Es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida, que es líquido o gas, y la otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas, muy finas, de diámetro comprendido entre 10 a la menos 9 a 10 a menos 5 metros, ¿no? El nombre de coloide proviene de la raíz griega colas, que significa que puede pegarse, ¿no? Ese nombre se refiere a una de las principales propiedades de los coloides, su tenacidad, tendencia espontánea para agregar o formar coágulos, ¿no? Y acá, por ejemplo, digamos que acá hay un ejemplo, las nubes, mira, las nubes que están acá. Tenemos que, si lo analizamos, ahí hay las partículas de agua líquida, partículas que son partículas de coloide, ¿no? Formadas por cientos, miles de moléculas de agua, ¿no? Entonces esa nube, ahí hay un montón de partículas líquidas, pero están en un estado, pues, gaseoso prácticamente. Entonces el coloide es ese, el que está flotando ahí, ¿no? Ahí es básicamente, en el elemento. Y también hay que recordar que son los iones. Un ion es una partícula cargada eléctricamente, constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. No es eléctricamente neutro. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que tiene un núcleo y tiene sus electrones. Cuando el núcleo igual a los electrones, se supone pues que es una partícula neutra, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hay más electrones negativos y hay un núcleo, entonces hay un desbalance y entonces esta carga no está neutro, no es neutro, ¿no? Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. Ese fenómeno se conoce como la ionización. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se ha ganado o perdido electrones. Bueno, vuelvo a repetir, este fenómeno es conocido como ionización, ¿no? Eso básicamente. Bien, entonces podemos entrar con esas definiciones a analizar la arcilla.
No, la arcilla, pues, ¿por qué hemos hablado de estos términos químicos? Porque la arcilla es el resultado de la alteración química. Los agentes generadores de arcilla son agentes químicos, a diferencia de los suelos friccionantes, ¿no? Que son agentes físicos. El suelo arcilloso es un terreno que no filtra casi el agua. El agua por acá filtra, pero se demora un montón en filtrar, a diferencia del suelo friccionante. Uno le echa agua, inmediatamente el agua filtra, se infiltra bajo la capa y desaparece, ¿no? En cambio, la arcilla, como sus poros están tan pegados, de pronto, pues, se dice que es muy dificultoso su infiltración del agua. Es un material pegajoso, en estado húmedo, está formado por granos finos de color amarillento en esta zona, pero en otros lugares del mundo y del Perú inclusive, la arcilla tiene otros colores, ¿no? Que van desde el gris, marrón, marfil, ¿no? Hay una serie de colores de arcilla, y las tonalidades amarillentas también, ¿no? La tierra colorada, etcétera, etcétera, ¿no? La arcilla proviene también de una roca sedimentaria descompuesta, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados. Ahí están los silicatos de aluminio hidratados, procedente de la descomposición de las rocas que contienen, estas rocas generalmente contienen feldespato, como el granito, presenta diversas coloraciones según las impurezas que contienen, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. Físicamente se le considera un coloide de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa, ¿no? El diámetro de las partículas de arcilla es inferior a 5 milésimas de milímetro. La forma de las partículas, en este caso, las partículas son en forma de láminas, ¿no? A veces son en forma acicular, ¿no? O sea, su forma de palitos o bastoncitos también tienen. Son resultado de la alteración química de la roca, como dije antes. Son eminentemente plásticas cuando están en contacto con el agua. Se contraen al ser sometidas al secado. Y si estando saturadas se les aplica una carga, se comprimen de manera extremadamente lenta. Mira, esa característica es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando está saturada? Cuando está completamente llena de agua. Si nosotros le echamos a un suelo friccionante, le aplicamos una carga que esté este suelo humedecido, inmediatamente se va a asentar, ¿no? Se va a comprimir inmediatamente el suelo friccionante. ¿Por qué? Porque el agua que está entre sus poros, cuando uno le aplica la carga, esa agua va a salir de eso con bastante facilidad. Sin embargo, en el caso de la arcilla, como sus poros están tan pequeñitos, tan pegados, el agua que estuviera dentro de esa masa de arcilla, nosotros al aplicarle una carga, no se va a comprimir porque el agua no va a salir con bastante facilidad, y entonces el agua va a generar una presión hidrostática también y va a contribuir, pues, a que esté resistiendo. En el suelo friccionante el agua no genera ningún tipo de presión hidrostática porque inmediatamente es expulsada. En la arcilla sí genera una presión hidrostática porque está ahí, ¿no? No puede salir inmediatamente. Pero eso no significa que nunca va a salir. Sí sale a lo largo del tiempo, ¿no? Puede ser 1 año, 2 años, el agua va a comenzar a salir de a poquitos y va a llegar un momento en que esos poros van a estar vacíos y la carga va a continuar ahí. Como ya no va a haber una resistencia hidrostática, entonces se va a producir un asentamiento con el tiempo. Esa es la gran dificultad que tiene este suelo arcilloso. Ahora, ¿cuál es la estructura orgánica, pues, de las arcillas, no? Ya hemos dicho que son partículas en forma de láminas, ¿no? Partiendo de los numerosos minerales, principalmente silicatos que se encuentran en las rocas ígneas y las rocas metamórficas, ¿no? ¿Te acuerdas, pues, cuáles tipos de rocas hay, no? Los agentes de descomposición química llegan a un producto final que se llama la arcilla. Mira, pero esto se presenta en las rocas ígneas y en las rocas metamórficas. A diferencia de los suelos gruesos, el comportamiento mecánico de las arcillas se ve
se ve decisivamente influido por su estructura en general y constitución mineralógica en particular. Entonces, acá sí influye la constitución, el componente mineralógico, de qué están hechos para su comportamiento geológico, geotécnico. En cambio, los suelos friccionantes no influye casi nada, ¿no? Las arcillas están constituidas básicamente por silicatos de aluminio hidratados, ¿ya? Presentando además en algunas ocasiones silicatos de magnesio, de hierro u otros metales, también hidratados. Estos minerales tienen casi siempre una estructura cristalina definida, cuyos átomos se disponen en láminas. Básicamente sus átomos están como láminas. Básicamente existen dos variedades de tales láminas, ¿no? La silícica y la alumínica. Entonces, digamos que las moléculas de arcilla están compuestas por láminas, y estas láminas están compuestas por láminas, una parte son láminas silícicas y otra parte son láminas alumínicas, de aluminio. Bueno, la primera, la lámina de silicio, está formada por un átomo de silicio rodeado de 4 átomos de oxígeno, disponiéndose el conjunto de forma como un tetraedro, ¿no? Tal como se muestra en esta figura. Por ejemplo, así, mira, ve, más o menos así, ¿no? Una unidad básica, tenemos 4 átomos de oxígeno y un átomo de silicio. Entonces, esa es la primera fase, ¿no? La primera etapa de la lámina. Esa es la unidad básica de silicio, están así dispuestas, un modelo de lámina. Las láminas, por otro lado, las láminas alumínicas están formadas por retículas de octaedros dispuestos con un átomo de aluminio al centro y 6 átomos de oxígeno alrededor, tal como aparece en este esquema, porque les estoy mostrando, acá creo que tengo, mira, acá está, vean. Esta es la de aluminio, es así, ¿no? Un átomo de aluminio y 6 átomos de oxígeno. Entonces, estas, bueno, su estructura es así, así como lo ves acá, una de la molecular de la arcilla, la estructura molecular, y en realidad están así, mira, ven. Arriba tiene, bueno, no arriba, ¿no? Sino acá se ha hecho un esquema, tiene las láminas, la lámina, ¿no? Está compuesta por 2 láminas, si se quiere, la molécula. Tiene después la lámina silícica y la lámina alumínica, una lámina donde hay silicio y otra lámina donde hay aluminio, esas dos que mencioné, y entonces están así juntas, y esas dos forman pues las moléculas de arcilla, viéndolas al microscopio electrónico. Entonces, sin embargo, esta disposición que está acá es en términos generales, pero en el mundo se han descubierto 3 tipos básicos de arcillas, ¿no? Que hay en todas partes del mundo, pero se les da el nombre según el lugar donde inicialmente fueron descubiertas, ¿no? En la naturaleza existen una infinita variedad de arcillas, pero todas se pueden encasillar dentro de una de los siguientes 3 grupos o familias, ¿no? El grupo caolinítico. ¿Por qué le llaman así? Porque este grupo fue encontrado por primera vez en China, en una localidad llamada Kaoling, ¿no? A la arcilla encontrado allí se le denomina arcilla caolinítica. Estas arcillas del grupo caolinítico, valga la redundancia, están formadas por la unión alternada de una lámina lumínica y una lámina silícica. Así están formadas como vimos en antes, con una unión tal entre sus retículas que no permite la penetración de moléculas de agua entre ellas. Por consiguiente, no van a cambiar su volumen, por lo que se dice que son estables en presencia de agua. La caolinítica procede de la carbonatación de la ortoclasa, que es el feldespato potásico, ¿no? Estas arcillas son las que presentan menos problemas para el ingeniero. Entonces, a ver, bueno, acá están, mira, por ejemplo, la caolinítica es algo así, no son láminas que están una a continuación de otra. Y si las analizamos, algo así, mira, vean,
están pegadas, ¿no? Las láminas de silicio con las láminas de aluminio, como mostré antes, y no dejan ingresar el agua. Entonces, son buenas, unas arcillas excelentes. Pero aparecen otras, ¿no? Las arcillas del grupo de Montmorillon, el Montmorillonítico. Recibe su nombre porque fue encontrada pues, en la localidad francesa de Montmorillon. Las arcillas montmorilloníticas están conformadas por una lámina de aluminio entre dos láminas silícicas, constituyendo un conjunto de tres láminas. La superposición de estos conjuntos de tres da lugar a una partícula. La unión entre cada conjunto, en las uniones entre cada conjunto existe carga eléctrica negativa libre. ¿Ya? Lo que hace que las moléculas de agua puedan penetrar dentro de la estructura con facilidad. Por este motivo, estas arcillas, cuando se encuentran en contacto con el agua, sufren una fuerte expansión, por lo que se dice que son inestables y se conocen con el nombre de arcillas expansivas. Producen problemas a los ingenieros por la posibilidad de hinchamiento y menor capacidad portante, ¿no? Estas arcillas, medias antipáticas. Y son ahora de esta forma, mira, estas arcillas de Montmorillon, ya son así, las láminas son de esta forma, diferentes a las silíticas, y son arcillas expansivas, pues, ¿no? Entonces, si las puedes observar, y así son, mira, ve. Tenemos dos grupos, acá hay un grupo, ya mi lapicero, o sea, voy a volver a cargar mi lapicero, disculpe un momentito. ¿Dónde está este point to fix? Ahí acá está, lo perdí. Y acá está. Entonces, como verás, mira, acá hay un espacio. Ese espacio que está ahí, mira, ¿ya? Entre láminas. Es decir, por ahí puede pasar el agua. Tienen esa característica. Porque tenemos dos tipos de láminas. Bueno, acá tenemos grupos de tres, ¿no? Es decir, una lámina de aluminio, dos, y con láminas de silicio que están unidas, pero ese paquete se une con otro paquete. Sin embargo, entre paquete y paquete hay un espacio, ¿no? Entonces, por ahí puede pasar el agua. Ese es el inconveniente de ese tipo de arcilla. Y al pasar el agua, produce fuerzas de expansión, ¿no? El agua, pues, no creas que es así totalmente, se forman como una red de pequeños canales, pero son tan pequeñitos, no son inmensos, son microscópicos, pero por ahí puede pasar el agua. Si no pasara el agua, no habría presión. Como pasa el agua genera presión, y entonces se generan cargas, ¿no? Estas fuerzas que están acá se comienzan a generar, y estas fuerzas, pues, generan expansión, ¿no? La fuerza hidrostática es grande, y hincha a este estrato, ¿no? Ahí entra a tallar la estática, mira, estamos hablando de fuerzas. Entonces se genera una presión hidrostática, ¿no? Si nosotros quisiéramos representar, bueno, esas fuerzas distribuidas ahí que se van a presentar, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de estas de acá de Montmorillon. No son las más indeseables. Si las encontramos, tenemos que reemplazarlas, básicamente, ¿no? En la zona donde vamos a construir, o hacer un tratamiento. Pero hay otro tercer grupo de familia, que son las que se encontraron en Illinois, en Estados Unidos, el grupo illítico o ilítico. Fue encontrada, pues como le digo, en Estados Unidos, en Illinois. Su estructura o disposición de láminas silícicas y alumínicas es parecida a la Montmorillon, a la anterior, ¿no? De 3 en 3, pero acá hay un detalle. Encontraron que en las uniones entre estos paquetes de tres láminas existe la presencia de iones de potasio. Estos iones, como están cargados, no son neutros, están cargados. En este caso, estos iones están cargados con cargas positivas.
La presencia de estos iones disminuye la intensidad de las cargas eléctricas negativas, por lo que en contacto con el agua, el aumento del volumen producido por la absorción de este será menor, ¿no? Porque cuando entraría en la de Montmorillon, el agua entra y digamos, cuando te digo que ingresa, como estamos viéndolo a nivel de partículas, se puede considerar, si vemos un todo, como que el suelo está absorbiendo pues el agua, ¿no? Y por eso que se hincha. En cambio, en este caso, esa absorción, ese ingreso de agua, debido a la presencia pues, de estos iones de potasio pues, que están cargados, ¿no? Que poseen cargas positivas, va a impedir el libre ingreso, de todas maneras va a permitir que ingrese, entonces su expansión va a ser moderada. Ahorita, bueno, tienen esta forma las de Illinois, ¿no? Así como bastoncitos, que están, pues, es una red, imagínense, ¿no? Por eso la complejidad de estos suelos. Bueno, y así están, ¿no? En este caso, la presencia del ion de potasio está ahí y esto hace que dificulte el ingreso del agua, no lo obstruye, la absorción del agua está presente, pero no va a ser pues, con tanta facilidad como las de Montmorillon, ¿no? Entonces, al darse así este caso, el potencial hinchamiento es menor, ¿no? Va a haber un hinchamiento, pero va a ser menor. Entonces, siempre el hinchamiento genera dificultad al ingeniero para el momento de construir. Por eso que nosotros, una de las, digamos, de los motivos para hacer el estudio de suelos, no solamente es hacer cuánto resiste el suelo, sino también hay que analizar sus características. Cuando estamos ante suelos arcillosos también hay que ver este tema del potencial hinchamiento. Porque si no, la resistencia de las zapatas, la cimentación va a resistir, excelente, va a resistir todo, pero en la primera que haya una fuga de agua, alguna situación que entre en contacto con el agua, se va a comenzar a hinchar, ¿no? Y el bolsón de hinchamiento es tan grande que va a comenzar a generar grietas, fisuras y todo va a ser un lío. Entonces, este análisis también hay que hacerlo, ¿no? Ya vamos a estudiar cómo se analiza estas cosas. Bueno, eso fue las arcillas, ¿no? Entonces ya hemos visto dos tipos. Mira, hemos visto los suelos friccionantes y los suelos cohesivos. Y hemos visto que su comportamiento es totalmente diferente. Es más seguro construir, creo, desde ese punto de vista de la expansión, un suelo friccionante, donde haya piedras y todas esas cosas, y bueno, ahí va a estar pues inerte, ¿no? En cambio, cuando se construye en la arcilla, si no se han hecho las consideraciones pertinentes, bueno, puede pasar un montón de cosas. Pero se presenta otro tipo de suelo que existe, y hay que mencionarlo, que es la turba. La turba es un material orgánico, ahí donde siembran las plantitas, de color pardo oscuro, rico en carbono. Está formada por una masa esponjosa y ligera en la que se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Se emplea inclusive como combustible en la obtención de abonos orgánicos, no puedes emplearla inclusive. Consiste en vegetales parcialmente descompuestos, como sucede en la materia vegetal, finalmente dividida, como sucede en los limos y las arcillas orgánicas también, ¿no? Pero ¿qué tipos de suelos existen en el Perú? ¿No? Si quisiéramos ver eso. A ver. En términos generales, ¿no? Esto ya es campo más que de los geólogos, de geología y campo de los agrónomos, pero siempre es importante mencionar, ¿no? No todo el Perú tiene pues el mismo suelo. En el Perú hay diversa cantidad de suelos, ¿no? En los cerros y las colinas predominan los suelos rocosos, ¿no? Los listosoles. En la costa norte, Piura y Tumbes, existen pues los suelos, son arcillosos y alcalinos, los vertisoles, ¿no? Esos son los de los agrónomos. Arcillosos y alcalinos. Nuestro suelo también es arcilloso y también y es alcalino. Hay que ver
¿A qué me refiero con alcalino? Alcalino es el grado de acidez, se mide con el pH, ¿ya? También tema de química, pues. En la costa sur existen los suelos volcánicos, ¿no? Los andosoles, ¿no? Que tienen una reacción neutra. Y en la selva predominan los suelos ácidos de baja fertilidad, que dependiendo de su grado de drenaje pueden ser fluviales o gleisoles, ¿no? Bueno, términos geológicos. Entonces, bueno, pero ahora si entráramos a cada región, este es el término muy genérico, en cada región ya los suelos varían, ¿no? Acá en la región Ucayali, mira, tenemos desde suelos, todo lo que es la zona de Pucallpa, el suelo arcilloso, limoso, todo lo que es la zona de a partir de San Alejandro a Guaitía, ya comienza con suelos granulares y etcétera, ¿no? Pero si vemos pues las otras provincias de de la región Ucayali, entonces también vamos a encontrar una variedad tremenda de suelos. En Iquitos tenemos los suelos friccionantes, ¿no? Iquitos es arena. Y así, cada región tiene específicamente su tipo de suelo. Esta definición son la definición genérica en el Perú. Por ejemplo, los suelos rocosos son de esta manera, ¿no? Presencia de rocas, presencia de grava, esos típicos, esos suelos. Los suelos arcillosos, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Que son los mismos, bueno, las que tenemos acá, los mismos que los alcalinos, que son los suelos ácidos. Tenemos los volcánicos, ¿no? Que son los suelos que están en Tacna, en el sur del Perú, ¿no? Los suelos son de este tipo. Y básicamente, ahora los volcánicos tienen características, por ejemplo, son rocosos y arenosos porque se forman de la acumulación de cenizas volcánicas. En esa zona hay volcanes, pues no está el Misti, ¿qué más volcanes hay por ahí? No permiten la actividad agrícola, todo empedrado está. La lava volcánica le da como característica un suelo de color negro, lo que ha permitido el desarrollo de una fauna gracias al color que brinda esta clase de suelo, al calor, ¿no? Que brinda esta clase de suelo. Estos suelos se modifican con el clima, con el viento y las precipitaciones también, y pasaron millones de años para que la superficie rocosa, lava, basáltica y roca piroplástica pudiera albergar vida, ¿no? O sea que no siempre esos suelos volcánicos, no siempre han sido así, ¿no? Sino primero era una especie de roca y después se ha ido formando esa materia orgánica. Bueno, ¿qué más tenemos que ver por acá? Los perfiles estratigráficos que necesariamente necesitamos conocer. Bueno, el perfil estratigráfico es la representación gráfica de la continuidad de la disposición de las capas de suelo. Su ubicación y sus características de ese tipo de suelo. Hablamos de las calicatas, ¿no? Hacemos una calicata, que es una excavación, que ya vamos a mirarlas, esa exploración. Hacemos una excavación y tenemos que ver las capas, ¿no? Es un gráfico que tenemos que hacer. Se efectúa la medición de cada uno de los estratos con una cinta métrica. Se realiza el dibujo del perfil con las mediciones de cada estrato y también tenemos que poner la descripción de cada uno de esos estratos. Se realiza pues la descripción de lo encontrado en cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver todas sus características que vamos a estudiar en este curso. Ahí se le coloca en ese gráfico. El perfil estratigráfico es muy importante. ¿Y dónde se hace el perfil estratigráfico? Bueno, se hace pues donde quiero tomar una muestra. Entonces, el reglamento, la norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones sugiere, ¿no? Sugiere una referencia, por ejemplo, para suelos granulares, sugiere todo este tipo de representación, ¿no? Grava y suelos gravosos, arena y suelos arenosos, por ejemplo. Ahora, acá ustedes están viendo esta simbología que dice SUX.
SUCS es un sistema unificado de clasificación de suelos. Entonces, ese sistema, de pronto, según el tipo de suelo, le da un nombre, casi con unas letras, y con eso ya sé, pues, por ejemplo, si es GC, ya sé que es una grava arcillosa, si es GM, sé que es una grava limosa, si es un GP, sé que es una grava mal graduada, etcétera, etcétera. Todo esto es para los suelos granulares, todo esto que está acá, y también propone esta simbología, ¿no? Para que lo pongas cuando haces tu gráfico, tu AutoCAD, etcétera, tu Revit, agarras y haces tu perfil estratigráfico, le pones, dependiendo del tipo de suelo. Entonces, esto implica que, por ejemplo, tú vas a sacar una muestra de suelo, lo vas a clasificar, vas a determinar qué tipo de suelo es y en función de cuál de esos te salgas, utilizas ese gráfico. Siempre y cuando sea suelo granular, porque si es un suelo fino, ahora vamos a ver cuándo se dice suelo fino y cuándo se dice suelo granular. Suelo fino puede ser limo y arcilla, y entonces tenemos también, según SUCS, una serie de símbolos y nombres y descripción. ¿Estamos? Y también tenemos las turbas o suelos altamente orgánicos, también se representa de esta manera con el símbolo P sub T. Bien, a ver, acá tenemos un ejemplo. Nosotros, para ver cuáles son suelos finos y suelos gruesos, utilizamos los tamices, que ya vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, estos son los tamices, ¿no? Este que está acá. Ahí está, mira. El tamiz es un envase hay de 8 pulgadas de diámetro y también hay de 12 pulgadas. El tamiz se caracteriza porque tiene su anillo metálico, tiene la parte, el sedazo, la parte en la cual netamente tamizamos, por donde vamos a poner el suelo, y tiene una plaquita acá. ¿No? En esa placa indica el número de tamiz y la abertura del tamiz. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ahí colocar pues acá un poco de suelo. Vamos a colocar un poco de suelo y ese suelo lo vamos a cernir. Y lógicamente pues que el suelo caerá por acá abajo. Todo lo que sea más delgadito que el tamiz va a pasar por acá abajo, mira así. ¿Y eso a dónde va a pasar? Va a pasar pues a este envase que se llama fondo, ¿no? Fondo de tamiz. Más o menos así funciona. Eh, Ahora, hay un detalle, ¿no? Lo que pasa que este tamiz, casualmente estamos hablando acá, que se conoce como nombre de tamiz número 200, ese tamiz es el más pequeñito que hay, ¿ya? Entonces, su abertura es 0.074 milímetros, mira, ves, recontra pequeñito. Otra consideración que tenemos que tener es que los tamices los voy a poner así, mira. Acá voy a poner un tamiz, acá voy a poner otro tamiz, y así voy poniendo los tamices, poniendo los tamices así de a pocos, y al final le voy a poner el fondo, el fondo. Entonces, cada uno de estos tamices, acá abajo, este tamiz que está acá, este tamiz que está acá, a ver, no, perdón, este tamiz, bueno, perdón, este que está acá, es el tamiz más pequeñito que hay, que es el tamiz número 200. Este que está acá, mira. En este caso lo estamos señalando, ¿no? Este es el número 200. ¿Qué es este, pues, que está acá, no? No hay problema. Entonces, mira, ese tamiz número 200 va acá arriba. Porque el de abajo es el fondo. ¿Estamos? Entonces, todo el material que vas a poner, todo el terreno que vas a poner, lo vas a poner acá arriba. Acá lo vas a poner. Y eso vas a comenzar a tamizar ya. Y entonces, del más pequeñito hacia arriba,
va aumentando el tamaño de la abertura de la malla. Acá es el más chiquito y así va creciendo, etcétera, etcétera. Y entonces, según el tamaño de las partículas que hayas ingresado, va reteniendo en algunos casos y en otros casos va pasando. A todo este material, que está del tamiz número 200 hacia arriba, los estos que están acá, todo lo que queda retenido se conoce con el nombre de suelo grueso. Y todo aquel material que pasa el tamiz número 200 y ya queda retenido en el fondo, se conoce con el nombre de suelos finos. ¿Ya? Acuérdate. Entonces, estos de acá, mira, todo esto que está acá arriba es material grueso, suelo grueso. Y todo esto que está acá abajo es material fino. Todo lo que queda en el fondo. ¿Cuál es el fondo? Ya te dije, mira, el fondo es este que acá ve. Ese es el fondo. Entonces, si yo pesara todo lo que está arriba, sería la cantidad de material grueso. Si peso lo que pasa, ese tamiz número 200, sería el material fino. Ahora, el material fino está compuesto por limo y arcilla. Esos dos son los materiales finos. Es como un talquito ya casi imperceptible. Todo lo de arriba ya son las gravas, las arenas gruesas, arenas finas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera se trabaja. ¿Qué más podemos decir acá? Este es tema de granulometría que los vamos a mirar, pero les voy haciendo un adelanto. Por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo claro. Si yo tengo un suelo que de pronto pesa 1000 gramos, entonces yo voy a agarrar por acá, le voy a poner, acá ingresa, ahí está, mira, acá le pongo, acá hay una masa de suelo, que todo eso pesa 1 kilo, bueno, trabajamos en gramos, y entonces resulta que ese suelo lo he puesto encima de este tamiz número 200. Acá está, este es el tamiz número 200. Entonces comienzo a zarandear el agitador de tamices manualmente. Entonces, ¿qué pasa? Al final de todo, me va a quedar, resulta que peso lo que ha quedado, porque se ha quedado retenido acá algo y otro poco ha pasado. Peso y resulta que quedó acá 800 gramos. ¿Y cuánto ha pasado? Lo peso, me quedó 200 gramos. Ya, mira, ve. Entonces, como es el tamiz número 200 el que está interviniendo ahí, y empecé con 1000 gramos, resulta que con uno tengo 800 gramos y en el otro tengo 200 gramos. Resulta que 800 equivale al 80% y el 80% es la fracción gruesa o suelos gruesos. Y 20%, que son los 200 gramos, corresponde a los suelos finos, a la fracción fina. De esa manera, mira, ojo, no te vayas a confundir con tecnología del concreto. Tecnología concreto habla de agregado fino y agregado grueso. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ellos utilizan, me parece, el tamiz. A ver, ¿quién está llevando tecnología concreto? ¿Qué tamiz utilizan para diferenciar el agregado fino del agregado grueso? ¿Quién me dice? Bueno, entonces ya no sé si lo estarás llevando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ellos usan otro tamiz, ¿no? La piedra, piedra gruesa, agregado grueso o agregado fino. Para ellos es eso. Pero para nosotros no. Para nosotros es suelo grueso y suelo fino. Es más, técnicamente se le dice fracción gruesa y fracción fina. Pero ¿quién define todo esto? El tamiz número 200. Lo que retiene hacia arriba el tamiz número 200, fracción gruesa. Lo que pasa al tamiz número 200, fracción fina. ¿Quiénes conforman la fracción fina? La grava y la arcilla. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Muy bueno. Entonces, ahora mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, bueno, ya hemos visto pues acá, ¿no? 80-20, bueno, no hay nada nuevo. Sin embargo, ahora agarro el mismo, pero ahora le voy a poner el tamiz antes del número 200. Le pongo el tamiz número 4, ¿ve?
Y bueno, entonces acá vamos a, a poner en los 1000 gramos. Los 1000 gramos acá, ahí le puse 1000 gramos. Entonces, ahora hago el tamizaje, lo pongo en el agitador de tamices o manualmente y comienza a bajar. Ya baja pues, y ahora comienzo a analizar. Como ya le puse un tamiz más grandecito, ya todas las piedras no se quedan acá arriba, sino se quedan acá un poco más arriba todavía, ¿no? Entonces resulta que todo lo que quedó retenido en el tamiz número 4 se conoce como grava. ¿Ya? Mira. Quiero borrar esto, puesto checo. Todo lo que queda retenido, en el tamiz número 4 se conoce como grava. Entonces, del tamiz número 4 pasa al tamiz número 200, pero lo que queda retenido en el tamiz número 200 se conoce como arena. Y lo que pasa al tamiz número 200 se conoce con el nombre de finos. Bueno, ya estamos entrando a más detalle, mira, ve. Y lo pesas, pues, ¿no? Y al pesar me salió que grava 300 gramos, de arena 500 gramos y de finos 200 gramos. Y siempre seguimos teniendo los 1000 gramos inicialmente. ¿Ya? Eso, de esa manera lo vamos a trabajar. Entonces el tamiz número 4 te comienza a definir lo que es arena y lo que es grava. Ahora falta todavía analizar cuál es arena fina, arena gruesa, etcétera, etcétera. Bueno, y acá está, pues, ¿no? Ya lo mismo, entonces el 30% de grava, 50% de arena y 20% de limo y arcilla. ¿Cuál es limo y cuál es arcilla? Bueno, tenemos que hacer otro ensayo para poder determinar cuál es limo y cuál es arcilla, qué porcentaje de limo y qué porcentaje de arcilla. ¿Estamos? Pero estamos en condiciones de poder determinar estas características. Ya, muy bien. Entonces, a ver, voy a detener la presentación, voy a regresar al aula. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Revisa, a ver, Arthur Harold González. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Ajá. Con respecto a las arenas que estaba hablando, ¿cómo se haría un estudio de suelo si se quiere hacer una piscigranja para que retenga agua? Para que el suelo retenga agua. Ah, para que el suelo retenga agua. Claro, o Muy sea, en una interesante. construcción de una piscigranja, por ejemplo. O sea, hay suelos que obviamente el agua va a filtrar, pero ¿qué tipo de estudio se haría para que el agua no pase? Para ver si el suelo es apto para hacer una piscigranja. Ya, mira, ese es su campo de los agrónomos, pero te puedo contestar con la lógica. A ver, en el suelo arcilloso, el suelo, todo lo que sea arcilla, como tiene sus poros tan pequeñitos, no va a dejar pasar el agua, pero de pronto no va a demorar bastante en que el agua se vaya de ahí, de ese suelo, ¿no? A diferencia, pues, de que si es un suelo granular, el suelo granular va a dejar pasar el agua inmediatamente, se va a secar. Entonces, lo primero que habría que ver es en qué tipo de suelo estoy. Si estoy en un suelo granular, o sea que el agua se va a pasar, entonces ahí, pero eso no va a significar que va a ser imposible hacer mi piscigranja porque ahorita venden mantas impermeables, hay toda una técnica de impermeabilización, ¿no? Entonces, que va a ser un poquito más caro, pero se podría también considerar, ¿no? Las piscigranjas así, ¿no? Con suelos no aptos. Pero si de pronto el suelo es arcilloso, entonces yo creo que sí, pues, ¿no? Ahora, aparte que las piscigranjas, pues, según el IAP, que tuve oportunidad de ir a visitar, la piscigranja, yo pensé que era una poza que tiene que estar emposado ahí y de pronto mm, se llena con la lluvia, agua de lluvia, y no necesariamente tendría que estar emposado. La piscigranja ideal es aquella en la cual hay recirculación de agua, ¿no? Esas son las piscigranjas idóneas. Entonces, ya esa es una técnica que le compete a los agrónomos. A ver, Enzo Pérez Tavera, ¿qué deseas? No, ingeniero, disculpe, soy yo, Carlos Monrillo, Ah, solamente que ah, estaba utilizando el relato de mi primo.
Ah, ya, Ay, ya, no hay problema. Muy quedó grabado bien. su nombre. Quería hacer una pregunta, ingeniero. Sí, Sobre la granulometría, o sea, si yo quiero definir el porcentaje total que tengo de arena, simplemente voy a hacer la sumatoria del porcentaje que pasa entre el tamiz número 4 y el tamiz número 200. así es. Ese tema ya lo vamos a ver en la sesión número 5, que es análisis granulométrico. Ahí vamos a ver de que también tenemos la posibilidad de definir arena gruesa, arena fina, etcétera, ¿no? Esas cosas. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. Ya, ¿no? Ingeniero, una consulta más. Sí, Sobre los tipos de suelo, sobre todo para hacer aquí trabajos de carreteras en Ucayali, para ya. hacer la compactación de suelo, necesariamente se tiene que hacer con un rodillo paticabra, porque normalmente veo que hacen con rodillos normales. Ay, qué interesante tu pregunta. Mira, eso también obedece a la sesión de aprendizaje 14, que corresponde a compactación de suelos, pero te voy adelantando. Lo que pasa es que los rodillos se utilizan según el tipo de suelo. Tenemos rodillos neumáticos, tenemos rodillos vibratorios, tenemos rodillos pata de cabra, tenemos los rodillos mixtos. El rodillo pata de cabra se utiliza básicamente para un suelo arcilloso, cuando es netamente arcilla. Pero cuando hacemos un pavimento, nosotros hacemos una combinación, ¿no? De material ligante más material granular. Hacemos un mejoramiento del suelo y ya deja de ser netamente arcilla, sino también ya tiene bastante suelo granular en una proporción que se diseña esa proporción, y entonces es más eficiente utilizar el rodillo neumático para ese tipo de suelo. Por vibración compacta mejor. La arcilla compacta mejor por impacto que le da la pata de cabra. Espero haber contestado tu pregunta. A ver, Carl Douglas. Carl Douglas, mira, nombre de artista. A ver, ¿qué dice? Ah, no, Kirk Douglas. Carl Douglas. A ver, dime, Carl Douglas. Ingeniero, buenos días. Sí, Tengo una consulta, ingeniero, y dime. también una duda o algo así. Sí, Al sí. momento de hacer la compactación de suelo, ingeniero, a veces, por ejemplo, no sabemos qué tipo de suelo es, pero se hace un previo estudio con son las retroexcavadoras para hacer excavación, ¿no? Para ver el suelo que es debajo de la corteza, para poder hacer una buena compactación. Pero, ingeniero, si no se da el caso de hacer un buen estudio y, por ejemplo, como a veces vemos, ¿no? En las pistas que no hacen una buena compactación y hay deficiencias en la pavimentación a futuro. También infiere también, ingeniero, que no se haga una buena elaboración de proyecto, ingeniero, de lo que es en la, en las excavaciones, porque muchas veces en los suelos a profundidad puedes encontrar un suelo orgánico, ingeniero. Puede influir eso también en la ruptura de los pavimentos o algo así, ingeniero. Quiero saber esa duda. A ver, buena pregunta. Eh, el tema de la compactación se diseña. Hay dos fases en la compactación, ¿no? Es decir, a ver, cuando se va a construir pues un pavimento, una vía, la vía, el pavimento, la carretera, la calle, la vía, es una estructura, así como una estructura es una columna, una viga, esas son estructuras, una losa es una estructura, un muro es una estructura, un pavimento también es una estructura, porque el pavimento eh, es colocado encima del terreno natural con todas las técnicas correspondientes, topográficas, geológicas, de mecánica de suelos, ¿no? Estructural. Entonces, ¿qué pongo encima del terreno? De la rasante, ¿qué le voy a poner? Tengo que ponerle capas, ya, capas de materiales, en función si es que mi pavimento va a ser rígido o va a ser flexible, es decir, si mi pavimento va a ser de asfalto o va a ser de concreto. Sin embargo, en ambos casos tengo que poner unas capas. Cada una de esas capas se tiene que compactar y entonces uno tiene que, según el tráfico y una serie de características,
uno tiene que en el laboratorio diseñar la compactación, es decir, este material, la compactación tiene una unidad de medida. Perdón, la compactación se mide. La compactación se mide en densidad seca. Así su unidad de medida, así como cuando pesas en kilos, la compactación se mide en densidad seca o peso específico seco también. Entonces, se mide en eso, en esa unidad de medida, y se mide también, se obtiene el contenido óptimo de humedad, el óptimo contenido de humedad. Son dos datos que tienes que tener, ¿no? Entonces, no todos los suelos alcanzan el mismo nivel de compactación. Y entonces cuando vamos a construir una carretera, previamente tenemos que llevar al laboratorio la muestra de suelo de la cantera que vamos a utilizar para hacer esta vía. Y con ese material en el laboratorio me van a decir, mira, este suelo llega a tener una compactación tal, la máxima compactación es tanto, agregándole tal cantidad de agua con los rodillos, con la motoniveladora, etcétera, ¿no? Entonces, ese es por un lado, pero por otro lado, existe la verificación de la compactación en obra. Y la verificación se hace con un ensayo que se llama densidad de campo, claro, el cono, o densímetro nuclear. Hay una serie de técnicas, ¿no? Entonces, el contratista hace la obra ciñéndose al expediente técnico, cuando es del Estado, ¿no? Tiene que tener su expediente técnico, y el expediente técnico va a decir, bueno, este pavimento, estas capas tendrá que alcanzar tal nivel de compactación, tal densidad. Entonces uno trabaja, le pasa el rodillo tratando de llegar. Pero el supervisor verifica, a ver si es que has llegado, entonces él verifica y, no has llegado, tienes que compactar más, tienes que mejorar. O de repente sí, ya perfecto, ya quedó, pásale la siguiente capa. Y entonces la construcción es un proceso técnico. Y entonces, ¿quién hace pistas? No hace un particular, una pista lo hace el Estado. Y entonces, si es del Estado, tiene que haber toda una serie de funcionarios, ingenieros responsables, y tienen una responsabilidad civil y penal ante el hecho de estar a cargo de las obras. O sea, no es cuestión de hacer así nomás la obra y sale mal y me voy, no pasa nada. Siempre hay el tema de la sanción, ¿no? Y entonces todo el mundo se cuida de eso, ¿no? Ese es el detalle. Hay las garantías y cosas de esas, ¿no? Entonces, en respuesta a tu pregunta, siempre tiene que haber un estudio de suelos para poder iniciar una obra, porque esa obra está licitada y la licitación tiene que incluir un expediente técnico, unas bases. Uno cuando agarra la obra tiene que verificar, a ver, verifico, y también hay técnicas para medir los niveles de compactación, ¿no? O sea, la compactación no es pasarle, y ahí quedó, ¿no? Sino uno tiene que verificar si ya alcancé el nivel máximo de compactación que ese suelo puede alcanzar. No todos los suelos alcanzan el mismo nivel de compactación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos, antes que se acabe, tenemos un par de minutos. A ver, Enzo Pérez otra vez, vamos. Carlos ingeniero, disculpe. Dile, ¿Carlos Mann? Sí, no, soy Carlos digo, o sea, sino que... Ah, ya, estás con Enzo Pérez, ya. A ver, Carlos vamos. No, que había entrado del acto de un primo. Ya. No, le quería comentar con respecto a la pregunta de mi compañero. Para hacer o sea, estamos en una carretera y queremos saber cuánto de suelo orgánico tiene, a cuánto de profundidad tenemos que cavar una calicata y cuánto es el área para poder sacar una dimensión, ¿no? Ya. A ver, el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E050 indica de que la profundidad mínima de excavación para una calicata es 3 metros. ¿Ya? Necesariamente, ahora también indica cuántos puntos se tendrán que realizar cuando uno hace una carretera, y también indica cuántos puntos tendrás que realizar cuando haces una edificación. Eso está, los puntos están en función, hay una tabla ahí que ya la vamos a ver que nos indica el número de puntos a explorar en función del tipo de edificación y de la dimensión de la edificación. Entonces todo eso está normado, ¿no? Entonces los que hacen su calicata, pues de 1 metro y cosas así, en realidad es antitécnico, ¿no? No funciona. El reglamento te dice 3 metros. Ahora, ya cuando ustedes lleven suelos 2, van a ver de que la energía que genera la carga de la estructura tiene una profundidad, ¿no?
Entonces se puede determinar esa profundidad, esa energía se disipa dentro del suelo como si fueran curvas de nivel, pero nosotros le llamamos isóbaras. Y esas isóbaras tienen una profundidad y nosotros podemos llegar a determinar qué profundidad tiene en función del tipo de suelo y la carga. Y entonces esa profundidad sería la idónea para hacer la excavación, ¿no? Pero en todo caso mínimo 3 metros. Y también depende, pues, si mi edificación va a tener sótano, también depende la profundidad, qué tipo de suelo me voy a encontrar, porque si de pronto hago mi perfil estratigráfico y estoy a 3 metros, pero me encuentro un relleno sanitario que no es ideal, no se puede construir, está prohibido construir encima de un relleno sanitario porque no guarda las características mecánicas. Tendría que seguir profundizándome y de repente evaluar si necesito hacer algún tipo de cimentación profunda, ¿no? Entonces, no hay recetas en mecánica de suelos. Todo en mecánica de suelos es qué es lo que encuentras en en el campo, ¿no? Y no todos son iguales. Lo que sí podemos uniformizar son los criterios de clasificar el suelo. Algunas cosas genéricas sí podemos definir, pero es bien complicado y bien hay que tomar con pinzas cuando en un lugar hicieron un procedimiento y ese mismo procedimiento quiero aplicarlo en el lugar donde estoy. Entonces, eso está en función de las similitudes que puedan tener los suelos, ¿no? El entorno, hay que tomar una serie de consideraciones. Pero en términos generales, el reglamento indica así, ¿no? 3 metros de profundidad. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos vamos. Nos pasamos 3 minutos. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos. Carl Douglas. Carl Douglas más pregunta y también Enzo. A ver, vamos. Ingeniero, una consulta. A ver. Por ejemplo, si hay una excavación, ingeniero, cerca de un lugar fangoso o que tal vez es un afluente de un río que es subterráneo, se puede hacer la excavación y poder ahí poder hacer la compactación, ingeniero, normalmente con los elementos de arcilla que nos estaba indicando en clase o tiene que pasar un proceso para poder dar con algún resultado eficiente para no afectar a ese transcurso de un río fluvial debajo, subterráneamente. Ya, interesante. Lo que pasa que estaríamos hablando de repente de una cimentación para edificaciones, para estructuras. Digamos, el discurrir del agua no es tan perjudicial, ¿no? Lo que es perjudicial es lo que puede generar ese discurrir del agua si no tomamos las consideraciones correspondientes, porque si nosotros vamos a hacer una cimentación y de pronto por ahí va a pasar un lecho de agua, una agua freática, un agua subterránea, tengo que tomar algunas consideraciones, ¿no? De repente, ¿para qué? Para que no erosione el lugar de apoyo de la cimentación, porque la cimentación está apoyada en el suelo, y si de pronto pues por ahí pasa una corriente de agua, y esto puede generar erosión, si la erosión es así tan grande va a generar un hueco y entonces va a haber un asentamiento perjudicando, ¿no? Entonces, hay una serie pues si es necesariamente, obligatoriamente, tengo que construir ahí, habrá que tomar consideraciones como de repente hacer filtros, hacer uso de los geotextiles, trabajar en aras, o de repente, sí, bueno, básicamente esas técnicas, ¿no? Hay drenes subterráneos, hay una serie de técnicas en la cual puedo, digamos, generar que el agua no genere erosión, ¿no? El problema es ese, que si va a generar erosión. Ahora, para hacer una calicata con agua, pues definitivamente no se hace una calicata con agua, pues imagínate, 3 metros, si se mete el agua, la gente se va a ahogar. Existen otras técnicas de sondeo, ¿no? Hay sondeos tubulares, posteadoras, hay una serie de elementos en la cual se perfora y se saca una muestra que ya no necesito hacer más una calicata. La calicata es por la que es más barata. Los otros procedimientos son más caros. No necesito un vehículo, una grúa, etcétera, para sacar una muestra, ¿no? Entonces ahí podré obtener, ¿no? Lo que deseo. Espero haber contestado tu pregunta. A ver, no sé si hay alguien más. Nos queda un minuto. Muy bien.
Excelente. Entonces, ya nos estaremos viendo la próxima, el día martes. Sí, claro, el martes nos toca. Y avanzaremos. El día martes vamos a hacer relaciones gravimétricas volumétricas, ya para los que quieren ir avanzando algo. Y ahí voy a poner un material en la plataforma para que puedan ir mirando. Ese tema vamos a hacer la próxima clase. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces.